Bien, continuando con las clases, vamos a hablar un tema muy importante, que es el tema de insuficiencia coronaria. Para poder entender lo que vendría a ser insuficiencia coronaria, en esta parte vamos a hablar de generalidades y vamos a tocar algunos puntos muy importantes. Recordar que la guía práctica clínica sobre lo que es manejo de cardiopatía isquémica estable abarca mucho lo que es el tema de generalidades y nos da a entender muchísimo acerca de lo que actualmente es el tema de investigación más en boga en cardiología, que es más que todo lo que es el manejo de la cardiopatía isquémica, con medidas hemodinámicas y todo lo que más conlleva. Vamos a utilizar y vamos a trabajar mucho los lineamientos de la clínica del año 2013, con algunas adaptaciones que se han dado en los últimos meses. Bien, comencemos con la etiología y factores de riesgo cardiovascular. Es importante recordar que los factores de riesgo cardiovascular que nosotros normalmente conocemos, debemos recordar que el tabaquismo ocupa el primer puesto del factor de riesgo cardiovascular. Luego tenemos a la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la hiperlipidemia. Los demás son factores de riesgo también asociados a patología cardiovascular propiamente dicha. Es importante recordar que todos los pacientes que tengan estos factores condicionantes van a tener con el tiempo una lucha a nivel de las arterias coronarias. Estas van a ir aumentando la placa de ateroma dependiendo los mayores riesgos que uno le va a ir dando. Y eso va a conllevar a que el flujo se vea disminuido en las arterias coronarias. La disminución del aporte de oxígeno y el aumento de la demanda de oxígeno, ese desbalance entre los dos va a conllevar a la larga a lo que vendría a ser la isquemia coronaria. Entonces, acá te he marcado muchas causas de disminución de aporte de oxígeno. Para poder recordarlas, te las he marcado dentro de una mnemotecnia. Y solo acuérdate que la letra A de aterosclerosis es la causa más frecuente de isquemia coronaria. Aparte de ello, vas a encontrar muchos factores que aumentan la demanda de oxígeno. Y estas son las cardiopatías estructurales que tú has venido trabajando en todas las demás clases que hemos venido desarrollando. Y recuerda que hay algunas condicionantes no cardiológicas que pueden aumentar la demanda, como las emociones. Por eso que no te he escuchado hablar que una emoción fuerte puede terminar en un infarto. Sí, porque aumentaría la demanda de oxígeno y en un paciente severamente comprometido, puesto puede desencadenar un cuadro clínico isquémico crítico. La isquemia lo primero que hace es una alteración bioquímica. La alteración bioquímica conlleva la disminución de la producción de ATP. Luego de la alteración bioquímica, prosigue una alteración funcional. En la alteración funcional primero se ve un fracaso de lo que es la relajación cardíaca y luego un fracaso de la contractilidad y la progresión de producción de arritmias. Al final, lo que va a conllevar es una necrosis que se va a enmarcar en una elevación de enzimas miocárdicas con producción de ondas Q en el electrocardiograma. Esto es muy importante. El paciente que tiende a ser un paciente cardíaco con factores de riesgo tiende a tener elevados los lípidos. Y los lípidos son los que van a contribuir mucho en esta placa que se va a ir formando dentro del vaso sanguíneo. Para ello van a haber muchas tablas de consideraciones fisiológicas. La última guía de manejo hipolipemiante es la ATP4, en el cual básicamente lo que hace es un poquito centrar sus lineamientos de manera muy estrecha, poniendo el control más estricto en valores menores de 70, sobre todo en pacientes diabéticos y en pacientes que han tenido un infarto previo. Este consolidado de la tabla que ustedes están apreciando en el gráfico es del ATP3, que todavía la gran mayoría de hospitales la siguen manteniendo y todavía se sigue preguntando en las preguntas de examen clásicas, tanto del ENAM, residentado o examen de seguro. Entonces, recordar solamente que en la TP4 se hace un ajuste de mantener en valores menores de 70 de LDL en pacientes diabéticos e infartados previos. En los demás pacientes que tú puedas observar acá abajo, te he puesto cuáles son los factores de riesgo que usaron en la creación de esta tabla y tú vas a poder ver en quiénes instaurar tratamiento dietético, tratamiento farmacológico y cuál es el LDL deseado para cada uno de estos grupos con cardiopatía o sin cardiopatía isquémica asociada.
El paciente entonces, con una placa en la arteria coronaria, a la larga, ¿qué ocurre? Ocurre que va a haber una isquemia miocárdica que se va a ir estableciendo. Lo primero que va a haber es una alteración diastólica, definitivamente. O sea, lo primero que ocurre es que hay una alteración en la repolarización de todo paciente en general. Y luego hay una alteración de la despolarización, por lo tanto primero se altera la parte de la relajación y luego la de la contracción. El miocardio puede tener una evolución bastante diferente. Podemos tener un miocardio hibernado y un miocardio contundido. El miocardio hibernado es un miocardio que generalmente tiene una obstrucción severa y crónica. Al tener una obstrucción severa y crónica, lo que ocurre es que va a disminuir su aporte de oxígeno y su aporte de nutrientes al miocardio, por lo cual se va a mantener hibernado como un oso polar. Y al no contraerse, no movilizarse, lo que va a hacer es disminuir su metabolismo basal, más no está muerto. En cambio, un contundido generalmente ocurre porque el miocardio se tiende a aturdir de una manera aguda y súbita cuando hay una obstrucción aguda. Por lo tanto, en pacientes que tienen un miocardio hibernado o en pacientes que tienen un miocardio contundido, podemos mejorar su movilidad dándole una revascularización. Para poder conocer las zonas de hibernación o de contunción en estos corazones, nosotros podemos hacer test, exámenes, pruebas, como dijimos, la gamografía, excelente, para poder observar qué grado de la perfusión miocárdica puede ser beneficiado o no beneficiado de una revascularización propiamente dicha. También vamos a encontrar zonas periinfartos que también se pueden asociar dentro del cuadro propiamente a la hora de la evolución de la isquemia. Te he puesto una escalera de evolución para que lo tengas presente. Disminución de ATP, disminución de la relajación, por lo tanto hay alteración diastólica, disminución de la contracción, por lo tanto hay alteración sistólica, alteraciones en el electrocardiograma, dolor anginoso en el paciente. Y luego arritmias ventriculares y muerte súbita. Es la evolución fisiopatológica del cuadro coronario. En los pacientes que tienen una clasificación clínica tradicional del dolor torácico, ustedes lo han definido muchas veces, ¿no? Te digo, ¿cómo es un dolor anginoso? El dolor anginoso típico es que cumpla tres características siguientes. Que sea un malestar torácico retroesternal de duración y naturaleza típica. Duración y naturaleza típica. ¿Ok? Generalmente el mismo esfuerzo. Que sea provocado por esfuerzo o un estrés emocional. Que se alivie en unos minutos o con el reposo o con nitratos. Tiene que cumplir esas tres características para hablar de un dolor anginoso típico. Un dolor anginoso atípico es aquella que cumpla con dos de estas características nada más, o sea, no cumpla con los tres. Típicos no cumple con los tres. El dolor no anginoso es con cumple con una o ninguna de las anteriores, por lo tanto se considerará un dolor no anginoso. Hay equivalentes anginosos que nosotros muchas veces, sobre todo la disnea, es un equivalente anginoso, en pacientes diabéticos y ancianos que no tienen, y el anciano, por un problema neurovegetativo alterado, tienen una dificultad para manifestar un dolor, por lo cual ellos muchas veces tienen una disnea asociada y que se le va a catalogar como un equivalente anginoso, debido a que muchos de ellos pueden estar enmascarando un cuadro de infarto. Dentro de las formas de presentación de las coronariopatías, la primera forma de presentación tenemos la cardiopatía isquémica estable. La cardiopatía isquémica estable es característicamente la arteria coronaria que está tapada por su ateroma con el tiempo y ante esfuerzos, como te dije, aumento de la demanda o disminución del aporte, el flujo que ingresa por esta apertura es muy pequeño y termina dando un dolor anginoso en el paciente, puesto que se libera hay acidez, liberación de todo lo que vendría a ser el aumento de hidrogeniones, estimulación de la sustancia P en las terminaciones nerviosas, del dolor anginoso típico. Bien, esa es la famosa cardiopatía estable, antiguamente llamada angina de pecho estable. Tenemos otra evolución que es el SICA, síndrome coronario agudo, sin elevación de ST. ¿Qué es eso? Pues igualmente que el anterior, es un paciente que tiene una placa y una partecita de la placa se erosiona. Y se erosiona y se comienza a formar un coagulito, que de manera súbita comienza a tapar, pero no completamente el vaso. ¿Ok? Entonces te da un tiempo, un coágulo sobre una placa. Entonces esto se comporta de dos maneras. Esto es el comportamiento de un infarto, ST no elevado,
o puede ser el comportamiento de una angina inestable. Y como tú esperas que no se termine de tapar todo, le tienes que anticoagular. Por eso que el tratamiento de estos pacientes es anticoagulación. El paciente con un síndrome coronario agudo, con elevación del ST, lo que nosotros normalmente hacemos es lo siguiente. Es un paciente que tenía su placa de colesterol y la placa se rompió. Pero ¿qué ocurrió acá? Se formó rápidamente un coágulo que tapó toda la arteria coronaria. Y la mayoría de estos pacientes, ¿cómo evoluciona? Pues como un IMA ST elevado, donde el tratamiento es la reperfusión inmediata. La reperfusión no la hacemos con anticoagulación, con enoxaparina o heparina. La reperfusión la hacemos de dos maneras. La primera es rompiendo el coágulo con un fibrinolítico. Y si en caso no tenemos el fibrinolítico, bacán, hacemos con una angioplastía que es mucho mejor que el fibrinolítico. ¿Ok? El gold estándar es manejo de angioplastía. Buscar un centro con angioplastía. Los centros con hemodinamia. Hay un centro de hemodinamia cardíaca que permite colocar un catéter por la arteria radial o arteria femoral que llegue a la aorta, llegue al vaso lesionado, funda contraste, observe la zona de lesión, coloque un stent por dentro de la arteria coronaria implicada. Si no tuvieras un centro hemodinámico, pues le haces fibrinólisis con alteplase, en este caso. Y si no respondiera a la fibrinólisis en 2 horas, pues tienes que derivarlo como sea a un centro que haga angioplastía. Con tratamiento ya lo mandas. Estos pacientes, tú sabes que la angioplastía, la duración de la angioplastía, el efecto gold estándar es las 12 primeras horas, pero lo puedes hacer hasta las 24 primeras horas. Y en los fibrinolíticos, tú lo puedes utilizar las 12 primeras horas, pero su efecto es tan igual que una angioplastía en las 2 primeras horas. Entonces tienes que jugártelas, ¿no? Mira qué diferente es el manejo de un paciente con ST no elevado a con un ST elevado. Con el ST elevado, que te van a preguntar más esto en los exámenes, prácticamente eres violento, ¿verdad? Reperfundes rápido, rompiendo con la fibrina, con fibrinolíticos, alteplase o la angioplastía, que es lo mejor todavía que puede ocurrir. Y en caso que no tengas este cuadro clínico, es un cuadro clínico que todavía no se ha tapado el vaso, la evolución es distinta con anticoagulación. Le tienes que tomar una angiografía igualito a las 24 horas para poder ver qué lesiones tiene asociadas, para que hayan debutado con esta angina inestable. En cambio, un paciente con angina estable, como no tiene coágulo, no tiene nada, te da tiempo para poder estudiarlo bien al paciente y finalmente hacerle un cateterismo cardíaco y con el cateterismo cardíaco evaluar las lesiones que tiene y hacer un riesgo-beneficio si vale la pena entrar a una cirugía o no lo vale la pena entrar a una cirugía. ¿Okay? Es en líneas generales el manejo de esto. El síndrome X básicamente es una angina con isquemia demostrada, coronariografía con arterias coronarias normales, una alteración de la microcirculación y los factores de riesgo que tú ya conoces, que te lo estoy mencionando ahí abajo, ¿okay? Que están dentro del cuadro del síndrome X para que lo recuerdes. El EKG, recuerda que el involucrado acá será el ST, es lo primero que vas a ver en una alteración isquémica. Si tienes una isquemia, alteraciones en la onda T. Si tienes una lesión, alteración en ST, y tienes una necrosis, alteración en DAQ. Para el manejo nosotros vemos esto, ST elevado, reperfusión inmediata, ST no elevado, anticoagulación, así como vamos a trabajar. En el EKG, esto ya te lo he mencionado en la clase de electrocardiograma, en método de diagnóstico general, no te lo voy a repetir. Igualito las lesiones que vamos a encontrar de isquemia en la onda T, cómo se presentan, y las lesiones en el segmento ST. Lo hemos visto en detalle. Y recuerda que las ondas Q aparecen a las 6 a 9 horas, después que se ha hecho un evento isquémico. ¿Okay? Entonces esto, verlo en el método diagnóstico como lo hemos trabajado. No te olvides que la onda Q patológica es aquella onda Q que mide más de un cuadradito, que mide más de un tercio de la profundidad del siguiente R, y que generalmente está en derivaciones congruentes, ¿no? Caras congruentes, que lo hemos mencionado en las clases pasadas. Por ejemplo, cara inferior 2,3 ABF, que te lo preguntan mucho, cara lateral alta de 1 ABL, cara lateral baja de 5 B6, eso es característico y no tienes que olvidarlo. Enfocando el diagnóstico, enfocando la isquemia coronaria, básicamente, el paciente que tiene un ST elevado es un paciente que es una emergencia A1. Tiene una necesidad de reperfusión rápida por angioplastía o por fibrinólisis. Paciente que tiene un ST no elevado, damos anticoagulación, cateterismo a las 24 horas y decidimos si vamos a hacer una reperfusión por cateterismo, o sea, colocación de stents, o vamos a hacer una revascularización miocárdica, o sea, un bypass coronario.
Acá podemos observar nosotros los riesgos distintos, riesgo intermedio, alto, bajo, lo estudian los cardiólogos, estratifican cada paciente que se somete a un problema de estudio. La estratificación va asociada no solamente con el ecocardiograma, con el electrocardiograma, va con el cateterismo cardíaco, con la angiotomografía coronaria para ver calcificaciones de coronarias en algunos pacientes y para poder estratificarlo mejor con una foto del cateterismo y poder hacer una escala de valores que ya vamos a ver que son la escala Syntax. Muy bien, entonces esto es con respecto a la parte 1 de generalidades en insuficiencia coronaria. Nos vamos a ver con las siguientes partes para poder desmenuzar todos los temas. Un fuerte abrazo, nos vemos en la siguiente clase.